Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy explicar el punto 168 y 169, que tienen como título Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Recordaréis que esta es una parte de la liturgia en la que, después de haber rezado el Padre Nuestro, decimos: no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Nos presentamos delante del Señor cuando vamos a recibir la Sagrada Comunión, siendo conscientes de nuestra indignidad, y le pedimos a Él que al mirarnos encuentre en nuestro rostro el rostro de la Iglesia. Somos conscientes de nuestra limitación, pero al mismo tiempo formamos parte de esta Iglesia que es santa. Y al Señor le pedimos que al mirarnos le vea a ella. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Bien, el punto 168 dice: la Iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Aquí viene una estrofa del himno Te Deum que dice: Te per orbe enterrarum santa confitetur ecclesia. A ti, la Iglesia santa extendida por toda la tierra, te confiesa, te proclama. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también: creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es: la fe. Y vuelve a preguntar: ¿qué te da la fe? Y responde: la vida eterna. Bien, en este punto 168, por lo tanto, se hace como una proclamación de la eclesialidad de nuestra fe. Yo tengo fe, pero yo no tendría fe si la Iglesia antes de mí no tuviese fe. Mi fe es una participación de la fe de la Iglesia. Mi fe no es nada al margen de la fe de la Iglesia. Olvidémonos de esa concepción de la fe como que es una cuestión mía, pues una opción personal, intimista. No. Olvidémonos de eso, porque esas son concepciones que no tienen nada que ver con la tradición de la Iglesia, ¿no? Hoy en día, en esta tendencia, digamos, tan subjetivista que tenemos, cada uno tiene su fe particular. Pues hemos hecho de la fe pues una especie como una especie de autoconvencimiento de nuestros subjetivismos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la fe teologal. La fe teologal, una de las virtudes teologales, está recibida, está participada, es un don del Espíritu Santo que nos permite participar de la fe de la Iglesia. Luego aquí la primera que cree es la Iglesia. La Iglesia cree, conduce, alimenta y sostiene la fe. Cuando hablamos en estos términos, parece como si estuviésemos personalizando la Iglesia. Claro, decir que la Iglesia tiene fe, que la confiesa, que la alimenta, estamos hablando de la Iglesia bajo un rostro personal. Y es que lo es. La Iglesia tiene un rostro personal, un rostro de maternidad. Y la Iglesia no es la mera suma de sus miembros, como muchas veces hoy en día se tiende a manifestar. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia, pues somos todos. Entonces la Iglesia es la suma de sus miembros. Luego la Iglesia, pues eso, lo que tiene que ser es democrática, porque si la Iglesia somos todos, pues entonces entre la suma de la sensibilidad de todos, pues esa es la Iglesia. Bueno, esa es una visión sociológica de la Iglesia, no es nuestra fe católica. La Iglesia no es la suma de sus miembros, aun cuando todos somos importantes en la Iglesia. Fijaros, la prueba de que la Iglesia no es la suma de sus miembros
es que nosotros no podríamos continuar diciendo la Iglesia es una o santa. ¿Cómo vamos a decir que es una si nosotros estamos divididos y estamos partidos? Por desgracia están las heridas pues de la división de los hermanos protestantes, la división de los hermanos anglicanos, los ortodoxos, los tal. Entonces, ¿cómo va a ser una si está partida? ¿Cómo va a ser santa si aquí el que no es cojo es manco y el que no es tuerto? Si todos somos pecadores, ¿cómo vamos a decir que la Iglesia es santa? Si la Iglesia fuese la suma de sus miembros, ni se podría decir ni que es una ni que es santa, porque ¿cómo va a ser una? La Iglesia está como cada uno es hijo de su padre y de su madre, así la Iglesia pues hay tantas iglesias como sujetos. Ya, pero es que resulta que la Iglesia no es la suma de sus miembros. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, nacida del costado, atravesada por Jesús, o sea, es una realidad mística antes de ser una realidad sociológica, es el misterio de Dios, tal y como decía el Concilio Vaticano II. El misterio de Dios, cuerpo místico de Cristo, que se refleja en el pueblo de Dios que camina, pero antes es una realidad mística que una realidad sociológica. Por eso, frente a quienes piensan, ¿no?, pues que la Iglesia es pues una mera institución, pues hay que sanar esa visión para entender lo que en estos puntos está diciendo el catecismo. La Iglesia es verdad que no es algo al margen de nosotros, o sea, no. La Iglesia subsiste pues en Cristo y en los miembros del cuerpo de Cristo, subsiste en nosotros, ¿no? No es algo al margen de nosotros, pero es algo más que nosotros. Es algo más que nosotros. Es el cuerpo místico de Cristo. Se dice mucho, ¿no? Somos Iglesia. Sí, somos Iglesia. Pero la Iglesia no somos nosotros, que es otra cosa esto. Bueno, esto es una especie de reflexión propia, que ya veis que ahora estoy yendo pues un poco más allá de lo que dice la literalidad de este punto del catecismo, pero nosotros somos Iglesia, claro, todos los bautizados somos Iglesia, pero eso no quiere decir que la Iglesia sea meramente yo. No, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la tradición de la Iglesia, es el don del Espíritu Santo. O sea, yo soy Iglesia, pero la Iglesia es mucho más que yo. Por eso el catecismo habla de la Iglesia personalizándola, porque es el cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es una persona, y el cuerpo místico de Cristo, pues bueno, le llamamos madre. Está como personalizado porque es la continuidad de Jesucristo, es la maternidad, que también Cristo tiene una maternidad, y la maternidad o paternidad de Jesucristo pues está expresada en la Iglesia, fijaros bien. En la Iglesia, creo que esto es un rasgo verdaderamente importante para entender. Por eso tenemos el drama que hay personas, bueno, periodistas, medios de comunicación, católicos secularizados, que hablan y hablan de la Iglesia, pero vamos, hablan de ella como si estuviésemos hablando de un partido político, y hablan de que si derechas, de que si de izquierdas, que si Iglesia de base, que si Iglesia jerárquica. O sea, ¿cuántas veces hoy en día hablamos de la Iglesia pues meramente como una institución, suma de los miembros que la componen, olvidándonos de su realidad mística? Y claro, es que sin esta faceta no entendemos nada. Sin el Espíritu Santo, sin la persona del Espíritu Santo, que es quien vivifica la vida de la Iglesia, pues claro, no entendemos nada. Estamos juzgando la corteza. Recuerdo haber en algún programa comentado una declaración que se hizo en la Asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias allá por el año 1968, fijaros, en unos momentos bien revueltos, ¿no?, a los 2 meses del famoso mayo del 68. Y la reflexión era la siguiente, la voy a leer. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos.
Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una mera organización. La autoridad es una dominación. Sin el Espíritu Santo, la misión es una mera propaganda. El culto es una simple evocación. El comportamiento cristiano es la moral de los esclavos. Pero en él, con el Espíritu Santo, el cosmos es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio es capacidad de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión es un nuevo Pentecostés. La liturgia, con el Espíritu Santo, la liturgia es memorial y anticipación de los misterios de Cristo. Y el comportamiento humano, la moral, es el camino de la deificación del hombre. O sea que es totalmente distinto ver el misterio de la Iglesia a la luz del Espíritu Santo o sin la luz del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es una mera organización y la Biblia es letra muerta. Y la autoridad del Papa y de los obispos, pues es una mera dominación, etcétera, etcétera. Sin el Espíritu Santo, eso es lo que se percibirá. A la luz del Espíritu, pues claro, la autoridad es servicio. Y la Iglesia es cuerpo místico de Cristo, es el misterio de Dios revelado. Y la Biblia es palabra de vida. Palabra de vida. Bueno, en ese sentido, y desde esa perspectiva, aquí el Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo que la Iglesia es la primera que cree, porque hablamos de ella cual si de una persona se tratase, cual si de una mujer se tratase. Y esa mujer es la madre, es María, es la nueva Eva. María y la Iglesia, fijaros que son ambas dos, pues una sola cosa. María es inseparable de la Iglesia es inseparable de María. El Concilio Vaticano II tuvo la gran intuición de hablar de la Virgen María no en un documento aparte, como pues algunos padres conciliares pidieron que se hiciese, sino entendieron que la mejor manera de hablar de María era hablar de ella en la Constitución Lumen Gentium, es decir, cuando hablemos de la Iglesia, hablaremos entonces de María, porque es la que Cristo nos dio como madre, y ella es la Iglesia, y la Iglesia en María tiene su tipo y su imagen. Bien, como veis, pues aquí estamos metiéndonos en un misterio importantísimo, porque de lo contrario, sin esta base de la concepción mística de la Iglesia, pues todo lo que se diga pues son palabras huecas. Pero la mística, la afirmación sobrenatural del origen de nuestra fe, no es una poesía hueca, es un acontecimiento de salvación en el cual nos fundamos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.